la gracia, la paz y el amor de Dios repose en sus corazones, mis queridos hermanos. Seguimos en esta serie acerca del arrepentimiento. Vamos a tocar la parte número 5 para la honra y gloria del Señor. Quiero que leamos la palabra del Señor. Algo antes de comenzar, quiero que tengan en cuenta que hay 4 pasos para un verdadero arrepentimiento. El primero se llama reconocer el pecado. Una persona que no reconoce el pecado nunca va a tener de qué arrepentirse. Por eso encontramos personas que hoy en día dicen: yo no soy malo, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Pero la palabra de Dios nos enseña que todos sin excepción pecamos. Entonces reconocer el pecado es lo que lleva a una persona a que se arrepienta, a que pida perdón. Entonces está el primer paso, que es reconocer el pecado. El segundo paso se llama confesar el pecado. O sea, ¿qué es confesarlo? Decirle realmente a Dios, contarle lo que le está pasando. Porque hay personas que tienen una cosa y le piden perdón a Dios por otra. Entonces es importante ser sinceros con Dios, con lo que a nosotros nos está pasando. Entonces confesarlo. La tercera parte o el tercer punto se llama pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que lo confiesa, o sea sincera y entiende que lo que está haciendo está mal, pero nunca le piden perdón a Dios. Si una persona que no le pide perdón a Dios no va a ser perdonado. Hay personas que tienen miles de hazañas o formas para pedirle perdón o querer recibir el perdón, pero nunca lo obtienen. Entonces es importante que la persona le pida perdón a Dios, al Señor Jesucristo, al que derramó la sangre en la cruz para ser perdonado de su pecado. Hay personas que le piden perdón a una piedra o buscan el perdón subiendo una montaña de rodillas o con un palo pesado en los hombros o sajándose el cuerpo o pegándose con un látigo. Y todas esas son cosas que son vanas, porque eso no nos va a llevar a encontrar un arrepentimiento. El tercer paso se llama apartarse del pecado, porque lo puede reconocer, lo puede confesar, puede pedir perdón, pero si no se aparta del pecado, la situación en verdad siempre va a estar ahí. Entonces es bueno recordar o tener en cuenta estos 4 pasos para obtener un verdadero arrepentimiento. La palabra del Señor nos dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, del versículo 5, dice la palabra: lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesucristo para la gloria del Padre Celestial. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces el Señor nos está diciendo en el versículo 5: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tiniebla en Él. Entonces dice que si nosotros, el versículo 6, decimos que tenemos comunión con Él, la palabra comunión viene de compañerismo, viene de comunicación con alguien. Y el Señor está diciendo: si ustedes tienen comunión o hay alguien que dice tener comunión con Dios, pero anda en tiniebla. ¿Qué es andar en tiniebla? Es andar en el pecado, es andar en la maldad. Dice: y mentimos y no practicamos la verdad. Una persona que practica la verdad es una persona que anda en luz, es una persona que anda de día. Pero la persona que no obedece al mandamiento de Dios es una persona que anda en tinieblas. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Entonces ninguna persona va a poder tener comunión con el Señor si en verdad no se arrepiente, si en verdad no practica la justicia, no guarda los mandamientos del Señor.
El versículo 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, el Señor está diciendo, si ustedes andan en luz, como yo ando en luz, vamos a tener comunión, nos vamos a comunicar, vamos a tener ese compañerismo. Y si ustedes en algún momento tienen un error, pues dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hoy en día, en algunos lugares celebran la llamada comunión, pero la enseñan a través de un rezo, se la enseñan a un niño y él ni siquiera la puede entender porque lo hace es como una tradición para cumplirle a sus abuelos y le enseñan una comunión a través de un rezo, pero la comunión que nos enseña la palabra de Dios es a través de la oración. Cuando nosotros oramos a Dios, nosotros nos estamos comunicando con Él. Pero una persona que hay niños que son groseros, mentirosos, desobedientes a los padres y hacen esa primera comunión, pero en verdad no se están comunicando con Dios porque ese pecado les impide comunicarse con Él. Y el Señor Jesucristo dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es bueno tener en cuenta esto, porque hay personas que para un error o para cualquier error hacen hazañas diferentes y le piden perdón a un Dios diferente. Entonces lo que el Señor nos está diciendo es que la sangre del Señor Jesucristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Porque hoy en día las personas le han enseñado que cuando ven un espíritu inmundo, dicen sangre de Cristo, sangre de Cristo. O se van dejando la casa sola y sangre de Cristo cúbrala. Yo quiero decirle que la sangre de Jesucristo nos limpia del pecado. La sangre del Señor Jesucristo tiene poder para limpiarnos de toda maldad. Pero cuando nosotros vemos un espíritu inmundo, nosotros tenemos que reprenderlo, echarlo fuera en el nombre del Señor Jesucristo, como está escrito ahí en San Marcos, en el capítulo 16, versículo 17. Entonces es importante nosotros siempre basarnos a la Escritura. Es importante nosotros tener en cuenta las leyes del Señor para saber conducirnos en el camino de Dios. Hoy en día uno encuentra muchísimo cristiano diciendo me cubro con la sangre de Cristo, cúbralo con la sangre de Cristo, pero en verdad si usted ve un espíritu, hay gente que dice hay poder en la sangre y en verdad el espíritu no necesita ser limpio de pecado. Entonces la sangre nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda inmundicia. Es bueno tener esto en cuenta, ¿sí? Entonces el Señor nos está hablando de esa verdadera comunión, comunicación. El versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, el Señor dice, nos está hablando de que todos sin excepción pecamos, todos fallamos delante del Señor. Pero si alguien dice que no tiene pecado, se está engañando a sí mismo, porque no hay varón aquí sobre la tierra que no peque, que no falle, porque todos pecamos, fallamos delante del Señor. Es bueno no engañarnos a nosotros mismos. Por eso encontramos personas que hoy en día usted las ve muy humildes, muy sencillas, las ve muy buenas en la parte exterior, que si tienen que quitarse la comida de su boca, se la quitan para dársela a otro. Si tienen que despojarse de sus zapatos, se despojan para dárselos a otro. Si tienen que despojarse de sus ropas, se despojan por dárselos a otro. Pero esto no le da ninguna salvación. Pero nosotros pensamos en verdad que porque una persona muchas veces no es grosera, o porque a veces la vemos ahí con carita de yo no fui, o porque de pronto le vemos carita de querubín, de serafín, de ángel, nosotros pensamos que no tiene necesidad de arrepentirse. Son las personas más difíciles para entrar al reino de Dios, porque como se consideran buenas, no ven la necesidad de arrepentirse, porque no conocen la ley del Señor. Por eso es bueno conocer la ley de Dios, para saber de qué cosas tenemos que arrepentirnos, como el Señor nos lo viene enseñando. El Señor nos viene hablando de que todos
necesitamos reconocer nuestros errores, porque unos pecamos delante de Dios de una manera y otros pecan de otra. Hay gente que aunque no es grosera, es muy callada, pero es la más dura de corazón, porque al no sentir ese deseo de arrepentirse, al no sentir en verdad ese reconocer el pecado, nunca se van a acercar a Dios, nunca van a venir a Dios con un corazón contrito y humillado. Así que el Señor dice que no nos engañemos, ni nos dejemos engañar de aquellas personas que se consideran buenas, porque son las que el Evangelio en verdad vive lejos de ellos. Eso es un corazón altivo y arrogante. Entonces hay personas que nosotros nos podemos equivocar pensando que van derecho para el cielo, pero no están confesando ni están reconociendo al Señor Jesucristo como Salvador de sus vidas. Por eso uno de los mandamientos, el Señor Jesucristo dijo allá en San Mateo, en el capítulo 5, versículo 20, que si la justicia de nosotros no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no pudiesen entrar al reino de los cielos. O sea, ¿cuál fue la justicia que ellos no hicieron? Que nunca le creyeron a la palabra, nunca creyeron en las profecías, no creyeron que Jesucristo era el Salvador del mundo. Y si nosotros no creemos ni reconocemos a nuestro Salvador y nos humillamos ante Él, no hay otra salvación para nosotros. Por eso es importante que nosotros, cada uno de nosotros, no nos engañemos, sino que en verdad busquemos a Dios humilladamente, porque aunque una persona no sea grosera o usted no la vea por ahí haciendo algunas cosas malas, que porque la ve callada, a veces confundimos la palabra humildad con ser solapado. Entonces es importante que nosotros reconozcamos estas cosas. La palabra de Dios nos dice en el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, si confesamos, dice el Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad, tenga en cuenta eso. Hay personas que dicen, ¿y será que Dios sí me perdona? ¿Será que Dios sí me quita este pecado? Claro que sí. Lo importante es querer apartarse de Él. Por eso la palabra de Dios nos enseña también allá en Proverbios 28:13, que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces la palabra de Dios dice que el que lo encubre, aquella persona que muestra carita de piedad, aquella persona que muestra una cara de santidad, pero en sí, cuando él personalmente, él sabe que la vida no le ha cambiado. Entonces es importante que nosotros no nos equivoquemos. Vamos a ver esas personas dentro de las iglesias, personas que en verdad nosotros las vemos ahí, que oran, que ayunan, que no pierden un culto, pero nunca prosperan. Una persona que no prospera en lo espiritual no puede prosperar en lo material, no le puede prosperar nada. Por eso dice que el que encubre su pecado, o sea, muchas veces nos equivocamos tapando y tapando y tapando, pero dice el Señor que no va a prosperar. Pero el que lo confiesa y se aparta, al Señor le agrada que lo confesemos, que seamos sinceros con Él y que nos apartemos, alcanzará misericordia. Esa misericordia que alcanza es el perdón. Y cuando una persona alcanza el perdón, entonces viene lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos 3:19, que es ese tiempo de refrigerio, ese tiempo de paz, ese tiempo de gozo, ese tiempo de bendición en todas las áreas de su vida. Así que espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida y vamos a orar. Aquella persona que quiera entregar la vida al Señor, aquella persona que quiere pedirle perdón a Dios, usted puede reconciliarse con el Señor diciéndole: Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo le pido a usted, le ruego que me perdones. Señor, yo le doy gracias por tu amor, tu verdad, su misericordia, Señor. Y yo reconozco, Señor, que tú moriste por mí en la cruz. Yo reconozco, Señor, que soy pecador y te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y lo borres del libro de la muerte. Señor Jesucristo, gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Ya que tú has hecho esta oración de reconciliación, de el pedirle perdón al Señor, yo lo invito a que usted siga aprendiendo de los mandamientos del Señor. Yo le invito
a usted que siga adelante, que el Dios del cielo pueda hacer grandes cosas con usted. Es que el Espíritu Santo sea rompiendo toda cadena, toda atadura y todo plan del diablo sea destruido por el poder del Espíritu Santo, que usted sea fluyendo en el Espíritu, que usted sea en verdad levantado por el poder del Santo Espíritu de Dios. Y si hay una enfermedad, ella se seca en el nombre de Jesús, se va de su cuerpo, se va de su mente, se va de todo su ser. Toda situación adversa, todo espíritu de ruina, toda escasez, toda miseria, todo vicio se seca, se va de los cuerpos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, glorifícate, Señor, en todo aquel que escucha este mensaje, Dios de los cielos, que sus oídos, Dios mío, sean, Dios del cielo, aclarados, su mente también, Dios de los cielos, y que sea uno solo contigo, mi Señor. Yo le doy gracias por tu amor, su verdad y su misericordia. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Así que le bendigo más de lo que está siendo bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones para todos.